¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Una semana más conectados con ustedes hablando sobre esa relación entre el dinero y el fútbol. Ubicados en uno de los salones, el Salón de la Terraza, aquí en el Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú en La Uruca, donde es prácticamente un centro de entretenimiento, hay casinos, hay restaurantes, en fin, es un ambientazo y los invitamos para que se acerquen aquí a el Hotel Best Western Plus San José en La Uruca. También los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como el @elnegocio del fútbol. El día de hoy tenemos el honor de invitar a un personaje muy interesante debido a su experiencia, debido a que ha sido un investigador permanente de lo que ha sido el fútbol nacional y hemos tenido la oportunidad de que acepte nuestra invitación para conversar un poco sobre esa historia tan rica del fútbol nacional, pero también mezclándolo con el negocio del fútbol, dónde se inicia y cómo se va expandiendo el fútbol nacional dentro de este ámbito del negocio del fútbol. Fue pieza fundamental, fue prácticamente el director de orquesta de lo que es un libro, un compendio, una crónica de los 100 años de la Federación Costarricense de Fútbol y prácticamente del fútbol nacional, don José Antonio Pastor. Don José, de verdad un privilegio para nosotros y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, el privilegio es totalmente mío. Muchísimas gracias por la invitación. Este lugar es espectacular, bellísimo, muy recomendado. Pues ciertamente tuve la dicha de trabajar en un proyecto que se llama Crónica del Centenario, avalado por la Federación Costarricense de Fútbol, sobre los primeros 100 años de fútbol federado en nuestro país, donde se relata no solamente la historia del campeonato nacional, cómo surgen los primeros equipos, sobre un poco el tema de las grandes selecciones nacionales, cómo se ha ido desarrollando el tema de las demás disciplinas como el fútbol femenino, fútbol playa, futsal. Cuenta un poco también la historia de esas grandes estrellas que ha dado el fútbol costarricense. Momentos históricos. Momentos históricos. Todo lo que quieran encontrar sobre la selección nacional está en ese compendio que abarca realmente desde 1875 hasta el año 2021, julio, cuando cerramos, para no incluir algunos torneos, por ejemplo las eliminatorias de este campeonato mundial, porque no podríamos cerrarlas. Claro. Queríamos tener cerrado el libro con un torneo, lo cerramos con el de Lituania, donde participa Costa Rica en futsal. Y lo cierto es que en los primeros días de venta ha sido un éxito espectacular. Sí. Sí, el aficionado entiende que este es un trabajo que no se puede perder. Es una publicación que tiene que tener en su casa. Tiene un capítulo de estadísticas espectacular que realizan Gerardo Coto Cover y don Cristian Sandoval, un trabajo de Randall Corella sobre el diseño de todos los uniformes, o por lo menos de 100 uniformes en la historia de la selección nacional. Es algo imperdible y tampoco escapamos del tema del negocio del fútbol, Claro. donde contamos cómo empieza este deporte y cómo en torno a este deporte aparecen personajes que parecen insignificantes, pero que le van dando ese matiz de negocio a este deporte. Bueno, entonces entremos en materia, si quiere, don José, y vamos haciendo ese repaso histórico, algunos matices que marcan una era y que realmente es importante para el programa nuestro, por la naturaleza, por el perfil del negocio del fútbol, para ver cómo va poco a poco cambiando en su tiempo y espacio el negocio del fútbol en nuestro país. Sí, bueno, en la actualidad hablamos del negocio del fútbol y pensamos en grandes fichajes, Claro. en grandes inversiones, en ampliaciones de estadio, en la venta de nombres del Patrocinios. estadio, patrocinios, pero el fútbol prácticamente en todo el mundo empezó más o menos igual. En el caso de Costa Rica, los primeros grandes negociantes del fútbol son aquellos que se acercan a las canchas de la sabana
y empiezan a colocar sillas y las alquilan para ver los partidos cómodamente en 25 céntimos. Son también aquellos que le cuidan las canchas a los equipos de primera división y ponen una cuerda alrededor de la cancha para que nadie se meta a mejenguear, porque eso es importantísimo de que la gente lo conozca. Para efectos de entrenamientos. No, para jugar incluso un partido de primera división. Ah, sí. Ok. Los equipos de la primera división tenían que competir contra los mejengueros. Había que ganarles el espacio. Y si usted quería entrenar, exactamente igual. Pero eran tiempos en que prácticamente los equipos no entrenaban. Pero volvamos al tema del negocio. Estas personas que inicialmente ponían sillas, después alquilaban paraguas por el tema del sol o la lluvia, o empezaban a acercarse con empanadas, con refrescos, y llega el momento en que también hay quien dice, hombre, ¿y quién les cuida el carrito? Que no se lo vayan a rayar, que no le vayan a hacer nada. Y ahí va creciendo. Parece mentira, cuando se habla del negocio del fútbol, no se piensa en sus orígenes, pero básicamente no son los futbolistas los que empiezan a hacer negocio ni los dirigentes, sino las personas que se acercan astutos, y ven, ¿verdad? Astutos. Los que ven una oportunidad. Claro, ven la oportunidad. Bueno, aquí hay mucha gente que llega, son espectáculos, empieza un entretenimiento, espectáculo y la experiencia, y ahí empiezan a generar de alguna forma un tipo de negocio. Sí, incluso cuando el Estadio Nacional es construido en 1924 y empiezan los partidos oficiales en el año 25, muchos de estos empiezan a tener problemas, empiezan a buscar variantes. La Sabana siempre era un lugar interesante para hacer sus negocios, pero el Estadio Nacional era donde llegaba la mayor cantidad de afición, porque se jugaba un partido a las 8:05, 8:15 de la mañana y el otro a las 10. Entonces, mucha gente que salía al mediodía del segundo partido y que de pronto había visto los dos encuentros, empezaba a buscar dónde comer en los alrededores. Claro. Y esto hace que muchas personas empiecen a ver la posibilidad de montar restaurantes en torno al Estadio Nacional. Hay algunas plazas, porque no puedo decir que eran estadios en ese momento, algunas plazas que empiezan a ser cercadas para efectos de tener un poco más de orden en cuanto a la invasión de la cancha, en cuanto a que sea el espacio exclusivo de los clubes para que puedan jugar y entrenar. No, hay que tener claro que las canchas eran distribuidas por la misma Liga Nacional, no se llamaba Federación Costarricense de Fútbol, sino Liga Nacional, y le decía la cancha 7 es de la Gimnástica Española, la cancha 8 es de Liga Deportiva Alajuelense, y va a entrenar aquí en la Sabana. Generalmente la Liga entrenaba en Alajuela, pero por ejemplo el caso de la Liga que entrenaba en Alajuela, lo hacía en una plaza que no estaba cerrada. Las plazas cerradas eran algo imposible de ver en Costa Rica en los años 20 y 30. Es más, yo apostaría que empiezan a cerrar las plazas a partir de los años 60. Y era un partido por semana únicamente. Ya cuando nos pasamos al Estadio Nacional, ya empiezan a cobrar taquillas, tiquetes para entrar. Sí, se cobraba taquilla, aproximadamente 50 céntimos era lo que costaba una entrada general, y había recaudaciones bastante importantes, dependiendo también del partido. Lo que pasa es que las taquillas se las repartían los clubes de cierta manera, 50 y 50 inicialmente. Posteriormente el equipo que hacía de local, porque tenía que arreglar todo el estadio, cobraba un poco más, el 60%, y este tipo de distribución llevó en los años 60, que es un tema del que podríamos hablar eventualmente, llevó a que varios equipos se separaran de la Federación Costarricense de Fútbol, molestos porque decían, nosotros organizamos el partido, nosotros traemos el 95% de la afición y tenemos que compartir todo lo que se recauda con el equipo que lo único que hace es venir a jugar. La federación en esos momentos emergentes, apenas creándose, era el que regulaba el fútbol para efectos de que los clubes pudieran participar en un torneo
o qué función tenía y cómo se financiaba la federación, por medio de esas taquillas también. No, la federación recibía un pequeño porcentaje, pero todos los clubes tenían que aportarle un monto fijo a la Federación Costarricense de Fútbol. Eran precisamente otros tiempos, donde la gente llegaba más por el deseo de ayudar que otra cosa. Incluso usted ve que personajes de la talla del doctor Moreno Cañas presidieron la Federación Costarricense de Fútbol. Incluso en los años 40, ya damos un salto grande en el tema de la historia. En 1941, don Rafael Ángel Calderón Guardia no solamente es presidente de la República, sino que también tiene el recargo, llamémoslo así, de presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, lo cual es sumamente interesante. Había una relación de política y fútbol importante, pero también era porque al fútbol, que era la pasión de todos los costarricenses, llegaba gente dispuesta a ayudar. Quiere decir que desde ese entonces los políticos de alguna forma también se han apoyado en el fútbol para efectos de qué sé yo, de tener más popularidad, de estar más inmerso en lo que la opinión pública y en general la gente le gusta, que es la pasión del fútbol, de alguna forma también estaba muy intrínseco con la política. Desde luego, no podemos tapar el sol con un dedo. El fútbol siempre ha sido una manera, una vitrina para muchas personas que han querido llegar a la política. Algunos han llegado al fútbol y de alguna manera dan el salto sin percatarse hasta a la política. Claro. Algunos llegan con la intención de dar ese salto. Trampolín. Utilizar el fútbol como trampolín. Un buen caso, por ejemplo, es don José Miguel Corrales, que fue jugador del Deportivo Saprissa en ligas menores, debuta con el Cartaginés en primera división, se convierte en presidente del Cartaginés y eventualmente llega a la política. Tenemos don Jorge Luis Villanueva Badilla, fue presidente del Cartaginés y uno de los mejores presidentes, incluso un presidente que hizo algo muy grande en el tema de negocios del fútbol. Él logró negociar el patrocinio, el primer patrocinio que un equipo de fútbol tuvo en la camiseta. Ese fue el Cartaginés. Cartaginés en 1976 con Visa. Así que muchos han tenido ese trampolín para llegar a la política, pero ciertamente la mayoría ha llegado con el interés único de ayudar en el fútbol. Ahora, José Antonio, en esa época, digamos que en los 40, 50, 60, ¿habían propietarios de clubes o eran simplemente un grupo de amigos, de aficionados con una junta directiva y así trabajaban? ¿O cómo funcionaba, cómo operaba? No, los clubes generalmente funcionaban más por el grupo de amigos que querían colaborar y con los años empiezan a conformarse como asociaciones deportivas donde cada socio tiene derecho a voto y a voz en las asambleas, pero no existe un dueño en un club. De pronto había personajes emblemáticos. ¿Como quiénes, don José? Por ejemplo, el caso de La Libertad que hablaba. Don Eduardo Garnier era todo un personaje en el Club por la Libertad. El equipo incluso de la gimnástica española tenía sus propios referentes. Había... El señor Romoser me había dicho. Don Ernesto Romoser, ciertamente. Había personajes que uno identificaba de inmediato con el club, pero ciertamente no eran los dueños, pero su palabra era ley, ¿verdad? Sí, tenía mucha influencia. Tenía mucha influencia. No solamente aportaba económicamente, sino también, me imagino, con contactos y con ideas. Que lo acaba de decir muy bien, Javier, eran más mecenas que dirigentes, eran personas que les apasionaba el deporte y llegaban estrictamente a aportar, no solamente conocimiento, sino también capital. El caso de don Ricardo Saprissa, un hombre que tenía su dineral, porque era un hombre millonario en una época en que no había muchos millonarios en este país. Así tenía plata. ¿No? Y lo dejó todo por el club. ¿Qué le parece si en el segundo bloque empezamos a hablar
cuáles son los primeros futbolistas que empiezan a ser remunerados, ya entrando como un negocio propiamente del fútbol, de vivir en algún momento solamente el fútbol, porque hay en una época donde todavía se trabajaba con alguna compañía o con el Estado y se jugaba y se ganaba un poquito más. Vamos a ir a nuestro primer bloque comercial. Estamos conversando con José Antonio Pastor en nuestro programa del negocio del fútbol. Ya regresamos.